Muy buenas noches. En nombre del Colegio de Farmacéuticos les damos la bienvenida a esta charla acerca de el pronto implementarse catálogo de bienes y servicios, que es una nueva codificación que se requiere y se establece por parte del Banco Central y el Ministerio de Hacienda para que cumplan los establecimientos y los comercios que utilizan o comercian bienes y servicios. El Colegio de Farmacéuticos ha coordinado tanto con personeros del Ministerio de Hacienda como del Banco Central para que nos brinden esta charla en donde se pretende que tengan ustedes la mayor cantidad de información posible para orientarse en la implementación de este sistema. La dinámica va a ser que se va a hacer una presentación por parte del señor Brian Carmona y las preguntas las dejaremos para el final, las cuales deben hacer por escrito en el icono de preguntas y respuestas que se encuentra abajo de sus pantallas. En este momento le solicitamos a las personas que nos acompañan que se presenten y bienvenidos a esta actividad. Stephanie. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Rodríguez, trabajo en el Banco Central, soy parte del equipo técnico que trabaja en el catálogo de bienes y servicios. Esperamos que la noche de hoy sea muy provechosa para todos ustedes. Gretel. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Gretel Alvarado y trabajo en la Dirección General de Tributación. Un gusto acompañarlos esta noche y esperamos poder aclararles las dudas que tengan con respecto a la implementación del catálogo de bienes y servicios. Juan Carlos. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Salas, igual que Gretel, trabajo en la Dirección General de Tributación, en el equipo que está trabajando en la implementación del catálogo y esperamos poder atender todas las consultas que tengan. Y Brian, que es nuestro expositor de la noche. Muy buenas noches, mi nombre es Brian Carmona, trabajo en el Banco Central y esperamos que la sesión de hoy sea de provecho para ustedes. Muchísimas gracias y gracias porque sabemos que en este horario ustedes ya se encuentran fuera de su jornada laboral habitual y que están haciendo esto pues para poder orientar a todos nuestros colegas en la implementación de este sistema. Adelante, Brian. De acuerdo. Vamos a dividir la sesión entonces, como apuntaba mi compañera, en 3 partes. La primera va a estar orientada en una presentación, en unas filminas que vamos a repasar un poco el origen del CABIS. Posteriormente vamos a mostrarles dónde se ubica, dónde pueden consultarlo en la página principal del Banco Central y hacer una especie de taller para que conozcan la herramienta que ponemos a disposición de ustedes. Y finalmente estaríamos abordando lo que son preguntas y respuestas. Entonces, el catálogo de bienes y servicios CABIS, vamos a partir con los antecedentes, dónde es que nace y son 2 hitos muy relevantes, que es en el 2016, la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, la 9416, en donde se estableció que todos los obligados tributarios deberían contar con medios electrónicos para registrar transacciones y emitir comprobantes de estas, y se estableció un plazo de 24 meses. La resolución de la Dirección General de Tributación en el 2016 igual de comprobantes electrónicos, en donde se establecieron los requisitos, características de los documentos y el carácter de acatamiento obligatorio de los comprobantes como respaldo de ingresos, costos y gastos. ¿Cuáles son los objetivos del catálogo? El catálogo de bienes y servicios CABIS. En principio, la herramienta nace para desarrollar un catálogo nacionalizado que busca la clasificación de los bienes y servicios que se comercializan en Costa Rica. Busca agrupar los bienes y servicios en categorías que faciliten la comparabilidad, el cálculo y el análisis de las estadísticas nacionales. Y esta implementación a su vez trae una serie de beneficios desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado también. En primera instancia, uno de los principales beneficios de la herramienta es que permite identificar los bienes y servicios con impuesto diferenciado. Como ustedes conocen,
la ley del impuesto al valor agregado tiene diferentes tasas impositivas y el CABIS identifica todos esos bienes y servicios con alguna diferenciación en tasa para facilidad de los contribuyentes a la hora de clasificación. Además, agrupa los bienes y servicios en categorías que facilitan la trazabilidad y por ende permite ejercer un mayor control sobre las transacciones comerciales, que garantiza una congruencia entre el comercio exterior y la venta local. Parte de los beneficios también está en que garantiza la coherencia de la información declarada por los contribuyentes, armoniza la clasificación de los productos. Vamos a tener un código que me identifica un mismo producto a lo largo de todas las empresas, independientemente de los inventarios o la clasificación interna de cada una, y posibilita a las empresas comparar la evolución de su actividad económica con la actividad nacional. Esto por cuanto el Banco Central emite o genera indicadores económicos con una clasificación base que se utiliza en la estructura propia del CABIS. Esto entonces nos lleva a observar un poco de cómo es que se construye el catálogo de bienes y servicios y qué insumos están detrás de él. Primero, la columna vertebral de la clasificación es la clasificación central de productos, CPC versión 2.1. Es una clasificación de Naciones Unidas y se utiliza a lo largo del mundo para precisamente clasificar productos. Este sistema de codificación, como les digo, es internacional, se utiliza en todo el mundo y divide en una estructura jerárquica de 5 niveles en categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes a todos los productos de la economía. Se basa en las propiedades físicas y naturaleza intrínseca de los productos, así como el principio de origen industrial. Vamos a ver ahora, cuando estemos repasando la estructura del CABIS, dónde es que encontramos esta clasificación incorporada. Adicionalmente, se utilizó el sistema arancelario centroamericano, el SAC, como una herramienta que nos permitió hacer aperturas de esa clasificación central de productos para dar un grado de detalle adicional a la cantidad de bienes y servicios que íbamos a encontrar en el catálogo. Y esto nos permite entonces contar con una correspondencia del código SAC con el código CABIS, que más adelante también les vamos a mostrar para aquellos que son importadores y conocen el sistema arancelario centroamericano, cómo pueden utilizar la correspondencia para hallar el CABIS que le toca a sus bienes o servicios, sus bienes en este caso. Adicionalmente, se utilizó otra codificación internacional que es la UNSPSC de Naciones Unidas también, y se utilizó como referencia para realizar aperturas. En lo que nos compete hoy, que es la parte de, en su mayoría, medicamentos, utilizamos la clasificación internacional de la OMS, conocida como ATC, clasificación anatómica, terapéutica, química. Este sistema de clasificación es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud como una unidad de medición para el monitoreo y la investigación en la utilización de medicamentos. Y como vamos a ver más adelante, se estructura en 5 niveles, iniciando con 14 grupos anatómicos distintos. Y en el código se puede recoger información sobre el sistema, el órgano, el efecto farmacológico y las indicaciones terapéuticas de cada medicamento. También utilizamos una clasificación de referencia para la parte de servicios en la salud, específicamente las intervenciones en salud. Otra clasificación de la OMS, que es la ICHI, y tiene una estructura en lógica similar a la ATC, solo que estamos hablando en este caso de intervenciones realizadas en la salud. Bien. Adicionalmente, contamos con información complementaria para esa nacionalización
del catálogo. Ya como mencionamos, partimos de una clasificación internacional base, que es la CPC. Hicimos algunas aperturas en función al SAC y a la UNSPSC. Adicionalmente, el caso específico de medicamentos, el ATC. Y las listas de bienes con impuesto diferenciado que nos facilita el Ministerio de Hacienda también fueron un insumo importante para realizar aperturas y poder hacer esa diferenciación que les indicábamos antes a nivel de producto. Hicimos un trabajo adicional para tratar de clasificar la lista de medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud para darles un insumo adicional a las empresas que debían clasificar medicamentos utilizando esta herramienta. Utilizamos también montos de exportación e importación como elementos de decisión en cuándo abrimos un código a un nivel de detalle más amplio y cuándo no es estrictamente necesario y se maneja a nivel agregado. Los indicadores económicos propios del Banco Central fueron una guía también de referencia para abrir o realizar aperturas de grupos. Y tuvimos una serie de sesiones de trabajo con expertos de diferentes industrias, los cuales nos asesoraron en todo este proceso de generación del CABIS. Ahora sí, ¿cuál es la estructura del código CABIS? Como ya habrán visto en la clasificación, el código es de 13 dígitos y está estructurado de la siguiente manera. Los primeros 5 dígitos, que es aquí resaltado en azul, la parte A, es la estructura de clasificación de la CPC. Como les comentaba, es la columna vertebral y esto nos permite compararnos con el resto del mundo que utiliza esta clasificación de productos para la generación de estadísticas macroeconómicas y estadísticas económicas al final del día. A partir del código 6, realizamos ese juego de aperturas en función de los diferentes clasificadores disponibles, así como las listas especiales de impuestos o de bienes y servicios con impuesto diferenciado. Tenemos un juego entonces de categorías que va de la 5 a la 8, en donde cada 2 dígitos representa una categoría y los 13 dígitos se completan en la sección E, los últimos 2 dígitos, en donde ya tenemos la estructura completa del código. Para que se den un vistazo general a la clasificación, antes de entrar en el detalle de lo que nos compete hoy, que son medicamentos, esta es la estructura más o menos de la clasificación actualmente. Partimos con un código de categoría 1, en donde vemos los grupos, los grandes grupos de clasificación y cuántos bienes o servicios hay en cada uno de esos grupos. Específicamente el caso de medicamentos, que lo vamos a repasar, estamos hablando de los bienes que están en el grupo 3. En estos 7.691 bienes, ahí hablamos de una parte de medicamentos y vamos a ver ahora pues las otras opciones que permite o que están incorporadas en esta categoría 3. También los servicios de salud están incorporados en la categoría 9 y alrededor de 4.826 servicios son los que están clasificados ahí. Entonces, con esta primera parte finalizamos lo que es el conocimiento general del catálogo y ahora sí vamos a pasar a la especificación con lo que nos compete hoy, que es la parte de medicamentos. Entonces, ¿dónde vamos a poder encontrar el CABIS y la información relevante para poder clasificar nuestros productos? En el navegador, en la página principal del Banco Central de Costa Rica, digitan bccr.fi.cr. Eso nos lleva a la página principal del Banco Central. En la sección Indicadores Económicos, que es esta pestaña en verde que aparece a la mitad. En el margen izquierdo de la pantalla, en el último
enlace tenemos el catálogo de bienes y servicios específicamente, y ahí es la página donde ustedes van a poder localizar toda la información relevante para clasificar sus productos. ¿Qué encontramos aquí? Entonces, primero, y vamos a hacer uso ahora de la herramienta buscador web para explicar la estructura y para ya entrar en materia. Tenemos lo que es el buscador web, tenemos lo que es el catálogo completo en formato Excel. Aquí pueden hacer la descarga del catálogo de todos estos bienes y servicios, alrededor de 20,000 que tenemos. Adicionalmente, ponemos a disposición una serie de documentos que nos vamos a lo específico, digamos, que es esos bienes y servicios con impuesto diferenciado, que hablamos de insumos agropecuarios, bienes y servicios exentos, bienes y servicios con el IVA del 2%, que aquí estaría la parte de medicamentos. Y viene una reseña que explica el origen, qué es el CABIS, una explicación general, así como una sección de preguntas frecuentes, los números de teléfono de contacto y atención al cliente. Ahora vamos a repasar también los elementos de esto que pueden consultar en la página, pero igual les queda el vínculo o el enlace aquí en bccr.fi.cr para una exploración profunda para ustedes. Ahora bien, vamos a dirigirnos a lo que es el buscador web y a partir de aquí vamos a basar el resto de la presentación. Y es cómo utilizar la herramienta para clasificar mis productos y cómo es que debo clasificar los medicamentos. Vimos que el CABIS es un catálogo que tiene una estructura jerárquica. Entonces, cada elemento del código significa algo. Y me voy a ir moviendo alrededor de todas esas categorías hasta lograr dar con el bien o servicio que deseo clasificar. Esta herramienta web permite la búsqueda ya sea por palabra clave o la búsqueda por estructura. Y entonces lo que normalmente haríamos si queremos clasificar un producto es intuitivamente irnos al buscar y colocar lo que ando buscando, lidocaína en este caso. Importante. Para la parte de medicamentos, la clasificación ATC, el último nivel de clasificación, lo que utiliza es la denominación común internacional de los medicamentos, es decir, vamos a hablar del principio activo. Y eso es lo que tenemos que tener en perspectiva a la hora de clasificar un producto o un producto comercial que deseo clasificar. Entonces, si buscamos el caso de la lidocaína, por ejemplo, escribimos lidocaína y le damos Enter, se me van a actualizar las vistas de la que dispone el buscador. Primero tenemos la tabla de categorías, que como vimos es el primer dígito y llegar a lo largo de la estructura. Y también tengo la parte de bien o servicio, que es donde se enlistan los productos al final del día, lo que quiero clasificar. Si selecciono alguno de estos, vamos a ver cómo se llenan las cajitas de abajo, que es el bien y servicio de descripción, el código y el IVA asociado. Entonces, para el caso de la lidocaína, vemos que tengo varias opciones. Está lidocaína como anestésico para el sistema nervioso, como preparado para la garganta, en diferentes grupos terapéuticos, digamos, que se puede encontrar la lidocaína. Si andaba buscando una lidocaína como anestésico para uso tópico, entonces al seleccionarlo ustedes van a ver cómo va a desplegar en la caja de código el código de 13 dígitos que le corresponde a este producto particular, el impuesto y la descripción seleccionada. Entonces esa es la forma de buscar por palabra clave. Ahora, ¿cómo tomo la decisión yo? ¿Por qué es que la lidocaína aparece varias veces? ¿Por qué es que si pongo neostatina, por ejemplo,
Entonces, si pongo neostatina, es otro caso. Listo, que tengo problemas de conexión, las disculpas del caso. Entonces, seguimos con el ejemplo de la lidocaína. Entonces, vimos cómo teníamos diferentes opciones para clasificar el medicamento. ¿Cómo debo tomar la decisión? Entonces, vamos a hacer la búsqueda por categorías y vamos a ver la estructura específicamente de la clasificación y dónde se van a tener que ubicar ustedes para el caso de medicamentos. Entonces, importante en esta herramienta, darle clic a esta flecha de abajo para que quede como en negrito resaltado, y eso me va a permitir que cuando realice selecciones me mueva a lo largo de la estructura jerárquica de la clasificación. Entonces, como les dije antes, los medicamentos están específicamente en la categoría 3, bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo. Si yo le doy clic a esa categoría, voy a ver el siguiente escalón en la estructura de clasificación. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en la categoría 3 se clasifican productos de madera, corcho, paja, trenzados, pulpa, papel y productos de papel, productos de horno, químicos básicos, productos químicos, productos de caucho y plásticos, etcétera, etcétera. A lo largo de la clasificación CABIS, cada vez que ustedes encuentren las siglas NCP, esto significa no clasificado en otra parte. Entonces, si en un grupo particular ustedes no encuentran el específico que andan buscando, es muy probablemente que esté resumido en ese no clasificado en otra parte. Para el caso de medicamentos, vamos a movernos en la 35, que es productos químicos no clasificados en otra parte. Si selecciono esta subcategoría, aquí vamos a ver cómo en la 356 están los productos farmacéuticos, y ahí ya vamos viendo la estructura que tiene la clasificación. Empezamos con bienes transportables, no clasificados en otra parte, productos químicos, y aquí tenemos a los productos farmacéuticos. ¿Qué tenemos a nivel de productos farmacéuticos? Son estas subcategorías. Cuando estamos hablando de fármacos puros, materia prima para elaboración de medicamentos, es decir, son fármacos puros excepto medicamentos acondicionados para la venta al por menor, vamos a estar hablando de la subcategoría 3561. Los medicamentos específicamente van a, y haciendo uso de la estructura que tiene la clasificación anatómica, terapéutica, química de OMS, van a estar clasificados dependiendo del sistema del cuerpo. Ese es el primer grupo que vamos, grande grupo, digamos, o gran grupo que vamos a observar en la estructura. Grupo farmacológico, que por ahí se van a encontrar. Entonces, el 3562 tiene medicamentos para el aparato digestivo y metabolismo. El sangre y órganos hematopoyéticos, sistema cardiovascular y dermatológicos. En el 3563, medicamentos para otros sistemas no clasificados en otra parte, es decir, distintos a estos que vimos acá. También tenemos los productos veterinarios como una familia de clasificación. Aquí pueden encontrar medicamentos naturales, incluidos los homeopáticos, y algunos otros artículos para fines médicos o quirúrgicos y otros productos farmacéuticos no clasificados en otra parte. Entonces, para el caso de medicamentos, nos interesan, a razón del ejercicio, estos dos grupos, el 3562 y el 3563. Si selecciono 3562, entonces voy a ver, ok, medicamentos para el aparato digestivo y metabolismo, sangre y órganos hematopoyéticos, y aquí ya me voy cada vez haciendo más específico en los criterios de selección. Si continúo abriendo, por ejemplo, medicamentos del aparato digestivo y metabolismo, puedo ver preparados estomatológicos, por ejemplo, y aquí ya nos movemos por grupos terapéuticos. Aquí encuentran laxantes, drogas para trastornos gastrointestinales funcionales, etcétera, etcétera. Vamos a movernos en preparados estomatológicos, agentes profilácticos para las caries. Y cuando ustedes encuentren
la descripción con el final, entre paréntesis, el IVA, quiere decir que ya llegamos a al último escalón en la clasificación. Es decir, aquí ya nos encontramos específicamente lo que debo clasificar. Y como les mencionaba antes, para efectos del CABIS es la denominación común internacional, es decir, el principio activo. Aquí tenemos, por ejemplo, fluoruro de sodio como agente profiláctico de las caries. Si lo selecciono, el buscador me va a decir que esta es la última línea, y cada vez que yo interactúo con esta estructura jerárquica, ustedes vieron que el listado de bienes y servicios se iba actualizando. Entonces, al yo seleccionar este medicamento en particular, ya voy a ver el código y voy a ver el impuesto asociado. Preguntas que nos hacen regularmente. Hay medicamentos que son combinaciones de principios activos. No es un único principio activo, sino que son varios los que en la formulación, ¿cómo lo clasifico? El ATC, la clasificación que estamos utilizando de referencia, tiene esos códigos particulares para los que son combinaciones, en la mayoría de los casos. Entonces, si ustedes navegan a lo largo de la estructura, por ejemplo, aquí se van a encontrar combinaciones de fluoruro de sodio y monofluorofosfato de sodio, o fluoruro de sodio, combinaciones diferentes a esta que estaba mencionada acá. A lo largo de la clasificación, eso les va a pasar para todos los sistemas y grupos terapéuticos y grupos farmacológicos que deseen clasificar. Entonces, esta es la estructura de la clasificación. Si ustedes vieron en el ejercicio que hicimos al inicio, voy a darle reiniciar búsqueda. Cuando yo escribo lidocaína, ya de por sí se me hace el filtro en las categorías. La lidocaína es un medicamento y solo va a estar ubicada en la categoría 3. Pero depende, como vimos en la estructura, de qué grupo anatómico, terapéutico, para qué grupo anatómico terapéutico esté diseñado el medicamento, así es como la voy a clasificar. Entonces, si ustedes vieron estas diferentes opciones que tenían para la lidocaína, pueden explorar ahora en la estructura jerárquica para ver qué es lo que estamos o cuáles son las posibilidades que me está dando la clasificación CABIS. Entonces, en el entendido que cada medicamento tiene un uso específico, está diseñada su formulación para tratar un sistema y una acción terapéutica particular, así es como vamos a tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lidocaína presente en medicamentos para otros sistemas y también medicamentos para el aparato digestivo, sangre, hematopoyéticos, etc. Específicamente es en dermatológico, el caso que vimos en el ejercicio al inicio, y vieron cómo se fue filtrando este listado de bienes para dar con específicamente el que andábamos buscando. Entonces, esa es la estructura de la clasificación. Si ustedes ven, cada dígito me dice algo. El código que yo seleccioné al final sigue esa estructura lógica en su composición y es la herramienta que tienen ustedes para poder decidir cómo o dónde debería clasificar mis medicamentos. Ahora bien, ¿qué insumos ponemos a disposición adicionalmente de esta herramienta para poder clasificar los medicamentos? Como les comentaba en la presentación, tenemos el listado particular de bienes y servicios con el IVA al 2%. Si ustedes lo descargan, lo que van a ver son un Excel con varias hojas. Específicamente hay una para los medicamentos. ¿Y cuál fue el ejercicio? Bueno, la lista de medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud, con esta descripción en su nombre y este principio activo reportado ante el Ministerio de Salud, hicimos un ejercicio de clasificación de una vez cuál es el CABIS que le correspondería. Este ejercicio logramos un 95% de cobertura en el listado de
de medicamentos registrados ante el ministerio. Estamos trabajando para completarlo al 100% y ya hemos recibido retroalimentación por parte de ustedes, de algunos que ustedes con conocimiento experto en este tema nos han señalado, y lo hemos utilizado como insumo también para mantener este listado lo más actualizado posible y lo más veraz posible. ¿Qué pueden encontrar aquí? La descripción del medicamento. Van a ver el principio activo con el que es el código de la OMS clasificaría ese producto, el principio activo asociado a ese ATC y el código CABIS correspondiente. Entonces eso es un insumo que ponemos a disposición de ustedes también para facilidad de esa clasificación. Si algo no estuviera, si tienen un medicamento que no se encuentra en ese listado, entonces deberíamos ir siguiendo la lógica de clasificación que describimos antes, ir a clasificarlo. Y por último, también tenemos un documento que nada más les voy a mostrar de correspondencia SAC-CABIS, que les decía antes, para cuando importamos medicamentos. Y tenemos el código SAC asociado a cada producto desde la importación. Entonces aquí también hacemos el ejercicio. Mira, este código SAC particular le corresponde este código CABIS. En la mayoría de los bienes van a encontrárselo. Hay algunas excepciones que todavía no están listas, pero que estamos trabajando en eso. Eso es otro insumo, digamos, que tienen como referencia para facilidad en la clasificación. Entonces, repasando, estamos ubicados en la página principal del Banco Central de Costa Rica, la sección Indicadores Económicos, Catálogo de Bienes y Servicios, y ahí ponemos a disposición de ustedes el buscador web, el catálogo completo en Excel y los insumos particulares para facilidad o ayudarles en la clasificación. Sin más, esto es lo que teníamos para presentarles a ustedes hoy, y quedamos ahora sí abiertos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Brian. Tenemos aquí varias preguntas. Indican: la actividad farmacia solamente puede estar inscrita como régimen tradicional. No sé si... Sí, buenas noches. Lo que pasa con farmacia es que generalmente están asociados, o sea, no únicamente se dedican a la venta de medicamentos o de productos, de mercancías. Generalmente están asociados a un servicio, algún servicio de regencia, de consulta o de inyectables o este tipo de cosas. Y el régimen simplificado no contempla servicios. Entonces, al tener una farmacia, la combinación de venta de medicamentos con algún servicio, eso hace que la mayoría estén en el régimen, tengan que estar en el régimen general. Por otra parte, si la farmacia, porque el régimen simplificado tiene una serie de requisitos, hay un límite en las compras, hay un límite en empleados, hay no pueden explotar una franquicia o una firma. Entonces, esos requisitos que tiene el régimen simplificado hace que la gran mayoría, si no todas las farmacias, deban estar en el régimen general. Muchas gracias. ¿Cómo distingo entre un principio activo dentro de la lista de medicamentos y de este mismo principio activo como materia prima para elaborar el medicamento? Sí, a nivel de la materia prima va a estar en el codiguito que les mostraba. Les voy a volver a compartir nada más para ubicarlos. Vamos a ver. Entonces, los medicamentos que se venden en farmacia, digamos ya para consumo final, son los que están acondicionados para la venta al por menor. Entonces ahí vamos a estar hablando de esos dos códigos que les expliqué antes. En la 356
están productos farmacéuticos y ahí vamos a tener medicamentos ya acondicionados para la venta al por menor. Estos son lo que comúnmente encontraríamos en farmacia. Lo que es materia prima va a estar en una parte en fármacos puros y otra parte estará en productos químicos. Depende ya mucho de específicamente qué producto esté clasificando. Eso es cuando se está importando la materia prima sin ninguna preparación y sin acondicionar para venta como medicamento en farmacia. Entonces, ya ahí dependerá del caso particular dónde se debe clasificar. Hay una sección aquí que hablamos de fármacos puros en la 35661. Ahí podemos ver, por ejemplo, ácido salicílico, lisina, lactonas, azúcares químicamente puros, provitaminas. Y ustedes pueden navegar a lo largo de la clasificación para que vean cómo están estructurados esos insumos. Y también en la parte de químicos puros encontraríamos otras materias primas que pueden ser utilizadas. Entonces aquí en la 34 estaríamos con químicos básicos y como les digo, depende específicamente del caso o del producto que estemos clasificando como materia prima, va a ir en una u otra sección. Ok, muchísimas gracias. ¿Los códigos CABIS sustituyen los códigos de la farmacia? No, y qué dicha que lo preguntaron, porque eso es bastante importante. El código CABIS es un código adicional. Los códigos propios y tal cual ustedes tienen hoy en sus inventarios y en sus farmacias particulares tienen que seguirse utilizando. El código CABIS es un campo adicional que está desde la estructura 4.3 de comprobantes electrónicos. Ahí está el campo, solo que no se había llenado hasta el 1 de diciembre, que ya se hace de carácter obligatorio, pero es un código adicional. Sus inventarios y sus códigos internos continúan tal cual. Ok, muchas gracias. ¿El código CABIS de la droguería para el producto es el mismo que se utilizaría en la farmacia? Código CABIS de la droguería. Sí, la distribuidora. La distribuidora okay. le va a dar un código CABIS al producto y me va a llegar a la farmacia en la factura. En la farmacia puedo utilizar ese mismo código CABIS. Así es, y eso es bastante importante también porque le quita carga, digamos, de codificación dependiendo de la parte de la cadena de producción donde esté, ¿verdad? El medicamento, si el laboratorio lo fabrica y lo distribuye a diferentes farmacias, es el mismo código que tiene que utilizar el laboratorio al que va a utilizar la farmacia. Entonces, si ya el laboratorio le clasificó los productos, el código CABIS, la farmacia debería reutilizar ese código que ya viene en el comprobante electrónico. Entonces la farmacia podría, digamos, utilizar o pedir a la droguería la codificación y se ahorraría ese trabajo. Así es, así es. Okay. ¿Cómo aplica para las presentaciones magistrales? ¿Tienen claro ustedes que es una presentación magistral? Que se elaboran en la farmacia a partir de materias primas que tiene la farmacia y se hacen medicamentos con una fórmula particular, no tienen registro y se venden en la farmacia a contra receta, digamos. ¿Cómo se codificarían ese tipo de productos? Sí, para las preparaciones magistrales entendemos sí que es un producto realizado a medida, digamos, por el farmacéutico y se clasifican siguiendo la estructura que vimos antes. Entonces depende mucho del principio activo, de la combinación de principios activos que estén a lo largo de la ATC para su correspondiente clasificación. Nada más los compañeros del Ministerio de Hacienda me corroboran para efectos de lo que es el impuesto, digamos. Como esto no está registrado ante el Ministerio de Salud como medicamento, aún, digamos, porque no está listado, pues, entonces me corroboran ahí la parte impositiva. Gracias, Brian. En ese caso, la tarifa que tendría que utilizarse es del 13
porque la resolución que hay al respecto con los medicamentos dice que la tarifa reducida aplica únicamente para los medicamentos que estén en el registro del Ministerio de Salud. Entonces, si una preparación magistral no cumple con ese requisito, no puede aplicarse la tarifa reducida. Gracias. ¿Cuál sería el código CABIS para el servicio de inyectables y de toma de presión que se prestan en la farmacia? Ok. A lo largo de la clasificación CABIS, les comentaba antes que teníamos una sección específica para lo que son servicios de salud. Entonces, vamos a enmarcarnos ahí para explicarles cómo está estructurada esa parte de la clasificación. En la categoría 9, en los servicios para la comunidad, sociales y personales, ahí es donde vamos a ubicar en la 93, específicamente servicios de salud, 93.1, servicios de salud social. ¿Cómo está estructurado los servicios de salud? Entonces, tenemos una familia en donde se abarcan las consultas a médicos, las intervenciones en la salud y los servicios relacionados con intervenciones y servicios de salud humana no clasificados en otra parte. Este código particular es el que donde se clasificaría, por ejemplo, los servicios profesionales de un regente o regencia farmacéutica. Ahora, con respecto a las intervenciones en la salud, estamos utilizando como referencia la clasificación internacional de intervenciones en la salud, la ICH, y depende de la intervención, así se clasificaría. En principio, lo que deberíamos hacer es irnos a la sección de intervenciones de salud y aquí vamos a encontrar intervenciones a lo largo de todos los sistemas del cuerpo. Hay una sección particular que me habla de aplicación de farmacoterapia, por ejemplo. Si ustedes navegan a lo largo de la clasificación, van a encontrar un código particular para lo que es aplicar el inyectar, digamos, si es que se cobra el servicio de realizar la inyección. Depende mucho de la intervención, como les decía, y de todas formas, si no encuentran la intervención particular específica que andan buscando, como les comentaba, tenemos a lo largo de la clasificación esos no clasificados en otra parte, y para el caso particular de la regencia farmacéutica, se clasificaría el servicio como servicios de salud humana NSP en este código, servicios de salud humana NSP, que sería este que ven por acá. Este, como les digo, es el residual, ya una vez que se fueron a la parte de intervenciones, porque ahí sí hay un código particular para la aplicación de farmacoterapia, de un fármaco o una inyección, pues, y habrán otros servicios que no están separados a nivel de código específicamente, y por ende utilizaríamos este residual. Muchas gracias. Indican acá, de esa lista que mostraron de Excel, ¿no es mejor poner el código de barras y con ello a la hora de incluir la farmacia y el medicamento, con su lector lee el código de barras y lo incorpora? Es una opción. Ahorita la clasificación que tenemos y ese primer acercamiento que hicimos, hicimos una sesión de trabajo con GS1, si no me equivoco, es que se llaman los de código de barras, ahorita se me va el nombre de la compañía, pero precisamente buscábamos brindar ese otro, digamos que ese otro insumo para facilidad de clasificación, pero a nivel de el sistema como tal, cuando hicimos la consulta y nos reunimos en esas sesiones de trabajo, determinamos que no era posible, por lo menos por el nivel de maduración que tenía ese código particular, realizar la asociación directa, pero eso es un siguiente paso. La idea es que con el paso del tiempo la clasificación vaya mejorando y los insumos que ponemos a disposición nosotros para facilidad de los contribuyentes sean cada vez mayores.
Muchas gracias. ¿Qué consecuencias existen al clasificar erróneamente un producto? Y estas dos preguntas. ¿Cómo se entera uno que un código ha cambiado por actualización? Si gustan, le respondo yo la segunda parte de la consulta y dejamos a los compañeros del Ministerio de Hacienda para que respondan la primera. Excelente, gracias. Sería, ¿qué consecuencias existen al clasificar erróneamente un producto? Claro, voy a contestar esa parte yo. Lo que vamos a solicitar a partir del 1 de diciembre es que se incluya un código CABIS en el campo que está dispuesto para eso desde julio de 2019. Es decir, el único motivo de rechazo que va a haber a partir del 1 de diciembre de un comprobante electrónico es que no venga el código. La verificación de si el código está correctamente adecuado lo vamos a manejar como una actuación de control tributario. Es decir, es un control que se realiza después de la facturación para no entorpecer el proceso. Y lo que haríamos en una primera etapa es una revisión más como para verificar que se estén utilizando adecuadamente y facilitarle al contribuyente la aplicación en caso de que encontremos que se utilizó de manera inadecuada. No obstante, sí están contempladas sanciones cuando se incluye información errónea en los comprobantes electrónicos, pero eso no sería lo que estaríamos controlando en una primera etapa, sino nada más que se incluya el código y, como les comenté, estaríamos verificando por ahora mediante actuaciones de control. Y con respecto a las actualizaciones, como ven, la estructura del CABIS prevé aperturas a futuro. Me refiero a incorporaciones de nuevos productos que se puedan estar creando, y esto no impactaría los códigos ya existentes. Entonces, la dinámica desde que se estructuró y desde que se crea el CABIS, busca esto, que los cambios no impacten o impacten de la menor manera los códigos que ya los contribuyentes utilizaron para la clasificación. En la web, de todas formas, porque han habido sus excepciones, han habido sus códigos, por ejemplo, en esta retroalimentación que nos dijeron, mira, este producto, este medicamento particular, el código está mal clasificado, deberían reclasificarlo y demás, que implica un cambio de código. Manejamos a nivel de la publicación un historial de cambios, en donde mantenemos cuál es el código que estaba antes, por cuál código se sustituye, o si antes existía un código que ya ahora no existe, también lo podemos ver en este historial de cambios. Pero la premisa es que la cantidad de modificaciones sea poca, y el catálogo está pensado para que a nivel de estructura cualquier incorporación o cierre de un producto no me afecte en nada a los demás. Nada más para mostrarles, en este descargable ustedes pueden encontrar en el catálogo una hoja que específicamente detalla las modificaciones que se han hecho. Entonces aquí se van a encontrar, por ejemplo, este código particular se le cambió el porcentaje del IVA. La variable anterior era el 13% y por una observación, la que le corresponde es el 1%. Entonces, la idea también es informarlos de todos esos cambios que pueda sufrir la clasificación, no solo de un código que antes estaba, que ya no está, sino en cambios en la variable del impuesto. Gracias. Aquí quedó una duda con lo de las preparaciones magistrales. Dice, me queda una duda con magistrales. Al ser el IVA 13%, no tiene código CABIS por no ser diferenciado. ¿Es correcto? Sí, en este caso sí tiene, perdón, Brian, sí tiene código CABIS. Lo que pasa es que, y que se ubicaría, me corrige Brian, utilizando el principio activo, lo que sucede en esos casos es que no podría utilizarse la tarifa reducida del 4. No sé, Brian, si quiere agregar algo. Así es, a nivel de clasificación, y esto es muy relevante, el código
o el campo que el CABIS informa como impuesto es de carácter informativo. Tienen que basarse también los contribuyentes por esto de que pueden haber algún error o algún caso particular propio de la ley que indique un tratamiento diferente al producto en particular. Entonces, ahí el contribuyente debe apegarse al fundamento legal. Ok, gracias. Pregunta aquí un caso específico que tal vez puede servir para ejemplificar lo que puedan encontrar otras personas. ¿Cómo hago en caso de que no se encuentre un código para un medicamento? Ya he hecho la búsqueda por principio activo y no se encuentra un caso específico, metilfolato. Metilfolato. Tal vez nos puede ser un ejemplo. A lo largo de la clasificación y ya ustedes con conocimiento experto en farmacia, conociendo la estructura, debería resultarles sencillo realizar la clasificación. ¿Por qué les digo esto? Porque el principio activo en la mayoría de los casos se los van a encontrar tal cual, pero a lo largo de la clasificación, y déjenme nada más mostrarles un ejemplo particular. Vamos a ver. Antiinfecciosos generales. Creo que este era un ejemplo particular. Es más, vamos a escribir aquí antiinfeccioso. Entonces, a lo largo de la clasificación, ya conociendo la estructura, es como deberíamos clasificar. Es decir, ustedes andan detrás de un medicamento y el medicamento está concebido para dar un tratamiento específico a la persona en un sistema del cuerpo particular o en un grupo farmacológico particular. Entonces, ese debería ser el concepto a la hora de realizar la clasificación. Si ustedes navegan a lo largo de la clasificación, van a encontrarse cómo existen los códigos residuales en donde van a poder realizar esa clasificación. ¿Qué les digo? Por ejemplo, un antiinfeccioso. Resulta que tienen una lista de principios activos de medicamentos antiinfecciosos, pero a nivel de clasificación, específicamente el que andan intentando clasificar no está. Existe otro código que posiblemente diga otros antiinfecciosos para uso sistémico, por ejemplo. Y ahí deberíamos clasificar, si ven, no es específicamente un principio activo, pero lleva la lógica de la clasificación implícita. Nos fuimos buscando el sistema del cuerpo, nos fuimos buscando el grupo terapéutico y en esos grados de la clasificación nos movimos hasta dar con el medicamento de interés. Entonces, este caso particular desconozco yo, digamos, específicamente para qué se utiliza el medicamento y no los voy a poder asesorar en este caso, pero les puedo, por ejemplo, poner aquí en el... Entonces, si ven, hay uno que se llama antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local. Ven que ahí no estamos hablando de un principio activo particular, pero es lo que les decía del concepto residual no clasificados en otra parte que veíamos a lo largo de la clasificación. Entonces, ¿dónde nos estamos ubicando para dar con este código? Nos seguimos igual en la 356, productos farmacéuticos. Medicamentos para el aparato digestivo y metabolismo, preparados estomatológicos, antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local. Y aquí dimos con un código que era el residual de la categoría. Entonces, esto les va a pasar a lo largo de la clasificación.
Generalmente, y la parte de medicamentos tiene alrededor de 5.000 principios activos o 5.000 líneas de clasificación porque pretende ser exhaustivo. Es decir, vamos a encontrar en la mayoría de los casos un principio activo o una combinación de principios activos para poder clasificar mi medicamento. Pero cuando esto no suceda, siempre encontrarán a nivel de estructura un código que les permite hacer la clasificación de ese residual. Entonces, sí, muy probablemente, si quitamos esta palabra de aquí y nos vamos a esta estructura de clasificación, aquí se van a encontrar todos los otros principios activos y al puro final, ese que dice antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local, NCP. Entonces, esa es como la dinámica en la clasificación y deberían encontrarlo. Ya si ustedes hacen el ejercicio, y como les digo, estamos basados en la clasificación de la OMS, de medicamentos, por tanto, estamos siendo exhaustivos a nivel de categorías y de familias de clasificación, pero si ustedes consideran que luego de esa búsqueda ninguno de estos se adapta, nos pueden hacer la consulta por los medios. Ahí en la página web vimos que hay una sección de atención al cliente y los números telefónicos para nosotros asesorarlos de una mejor forma. Si ya tuvieran un caso que ustedes dicen, no, ya es que ya busqué en la estructura, ya vi la clasificación y del todo no encontré dónde clasificar este medicamento. Sí, muchas gracias. Justamente aquí hay una pregunta que dice, si tengo dudas sobre la asignación de un código CABIS, ¿dónde puedo realizar la consulta? No sé si los compañeros tanto de Hacienda como del Banco Central nos pueden recordar cuáles serían los correos de consulta y si incluso si los pueden digitar en el chat para que la gente los tenga, si nos pueden recordar esa información. De parte del Banco Central, aquí en este buscador web, al final van a poder ver también el correo, ya se los voy a digitar ahí también en el chat para que les quede, pero tenemos atención al cliente @bccr.fi.cr, es el correo electrónico del Banco Central para atención de consultas con respecto al código. Aquí tenemos el correo también del Ministerio de Hacienda, info y asistencia @hacienda.go.cr, y los números de teléfono en donde nos pueden contactar en Banco Central. Generalmente, vía atención al cliente es donde vamos a realizar las consultas. Ahí se les crea un número de caso y nosotros les damos atención a esas consultas mediante este buzón. Muchísimas gracias. Siguen varias dudas con respecto a cómo se registra, codifica la actividad de regencia farmacéutica. Dice, soy regente de farmacia, yo cobro por honorarios de regencia. Mi actividad debe estar al 4%, es mi criterio. He buscado la palabra regente y no encuentro ni palabras similares. Agradezco la ayuda y comentarios. Igualmente, otra persona aquí dice que encuentra que en la codificación de CABIS la regencia aparece con un 4%, según indica él, y qué sucede si en el pasado han estado cobrando el 13% del IVA por ese servicio. No sé si pueden aclararnos eso. Sí, claro. La parte de regencia farmacéutica, esos son de este tipo de servicios, se clasifican específicamente en este código. Viendo la estructura de clasificación, partimos del grupo 9, servicios para las comunidades sociales y personales, y ahí vemos 931999 y después puros ceros. Servicios de salud humana no clasificados en otra parte. Entonces, porque para la parte de regencia farmacéutica no está la apertura particular, pero por esa razón es que nos vamos al residual de la categoría, que es este servicios de salud humana NSP. 93 19 99 90 00 000. Con respecto a la tarifa, recordar primero que la tarifa indicada en el catálogo de bienes y servicios es una tarifa referencial, es una tarifa informativa. Ahora, desde la ley 9635, desde julio de 2019, todos los servicios de salud les corresponde la tarifa del 4%. Si han cobrado el 13%, la única forma
sería que usted encuentre al cliente a quien le cobró el 13%, le devuelva la diferencia, haga una nota de crédito y haga toda la corrección hacia atrás. Eso no sé si sea posible, a menos que tengan identificado quién es el cliente y que lo conozcan. Entonces, si ya cobraron el 13, pues dejarlo así. Y en lo sucesivo cobrar la tarifa del 4%, que es la que corresponde para servicios de salud. Igual pregunta que si se ha venido cobrando el 13% y ahí aparece el 4%, que si pueden seguir cobrando el 13%. No, porque la tarifa que corresponde en servicios de salud es 4%. Gracias. No, o sea, eso es porque está así en la ley. Cobrar una tarifa diferente, estaríamos cobrando algo que no está dentro de la ley. Sí. Me permito comentarle que el colegio hizo la consulta a Hacienda sobre este tema en particular y no se recibió respuesta, pero con esto nos orienta bastante entonces a que corresponde al 4%. Muchísimas gracias. ¿Este código CABI se va a integrar a la factura digital? Preguntan, solo para reforzar. Sí, así es. Bueno, Gretel, si gusta. No, perdón, es que iba a más bien a pedir que me repitiera la pregunta, pero Que si el código CABI se incorpora a la factura digital, justamente era en refuerzo a lo que ya se ha venido diciendo, pero para insistir en ese concepto. Sí se incorpora a la factura digital y ahí es donde tiene que aparecer. correcto, es obligatoria en todos los comprobantes electrónicos a partir del 1 de diciembre del 2020. Perdón, nada más tal vez para agregar, en todos los XML, tal vez cuando es que el concepto factura digital, tal vez a mí me genera dudas si está hablando de la representación gráfica, nada más agregar que la representación gráfica no es obligatorio solo en los XML de todos los tipos de comprobantes electrónicos. Sí, bueno, ahí todavía no sé si es un término un poco técnico. Los comprobantes electrónicos tienen lo que se conoce como representación gráfica, es el documento impreso, el que le damos al cliente cuando hace la compra. Ese no es obligatorio que el código CABIS esté impreso en ese documento. Lo que es obligatorio es que vaya en el formato XML, que es el que se envía al Ministerio de Hacienda a validar. Ahí sí es obligatorio. En el tiquete o el documento que sale impreso cuando uno hace la compra, ese es opcional. Si pueden mantener la estructura que tienen hoy diseñada o definida. Ok, muchas gracias. Sí, es por ahí que anda la pregunta. Sí, creo que por ahí era que iba. Esta metodología ayudaría al tema del mercado de los medicamentos que entran por frontera de forma irregular, contrabando. Pues quisiera decirle que con esto vamos a controlar el contrabando, pero eso me parece que es todo un tema. Lo que nos va a permitir es la trazabilidad de las mercancías. Y claramente que si hay un comercio que tiene ventas de productos que nunca compró, pues estaría obligado a demostrar de dónde adquirió ese producto. Entonces, si ese producto es que vino por contrabando, no tiene la documentación, pues estaría en problemas para poder demostrar su adquisición. Muchas gracias. También preguntan, ¿podrían indicar algunos de los beneficios, tanto para el Banco Central como para las farmacias y la sociedad en general de este sistema? Claro, vimos algunos en la presentación, pero para dar más detalle, vamos a ver. Actualmente, la forma en que clasifican los productos, cada empresa es distinta. Entonces, cada farmacia en este caso tiene su codificación interna para un mismo medicamento. Nosotros en el Banco Central construimos estadística económica que pretende realizar mediciones del Producto Interno Bruto y demás indicadores que nosotros calculamos, que utilizan como referencia la clasificación CPC, que es la estructura esta que les mencionaba, que es la raíz del CABIS, y nos permite compararnos con el resto del mundo a nivel de
evolución en la actividad económica. Esto le da, y nosotros en el banco llevamos bastantes años publicando estadísticas, digamos, de índices de precios, de índices de cantidad, digamos, que utilizan las empresas para la toma de decisiones empresariales en particular. Entonces, desde el código, ustedes van a ser compatibles con estos indicadores que el Banco Central construye, porque los primeros dígitos de la clasificación están basadas en la estructura de los indicadores que el banco genera. Entonces, vamos a poder compararme yo, empresa, con el resto de empresas que se dedican a la misma actividad mía, digamos, o actividades similares. Adicionalmente, nos permite homogenizar, digamos, toda la clasificación de todas las empresas en la economía. Nos permite también decisiones de política basada en evidencia, basada en los datos. Vemos, por ejemplo, que desde la clasificación podemos hacer agrupaciones de medicamentos, en este caso particular, por ejemplo, que es bastante relevante. Vemos cuáles son los grupos farmacológicos o los grupos anatómicos que más se están comercializando en el país, y eso nos da llamadas de atención a los tomadores de decisiones de política, de mira, algo está pasando en la salud de los costarricenses que está haciendo que consuman más este tipo de medicamentos. Entonces, ese tipo de estadísticas que son macroeconómicas, que permiten la toma de decisiones, es un punto bastante relevante que nos permite el CABIS. Y eso no es solo para la industria médica, sino que es para todas las industrias y los diferentes bienes que se comercializan en el país. Otro punto relevante es lo que ya comentamos antes, que es la trazabilidad, y es precisamente tratar de combatir esto que hablábamos de contrabando y de cómo hacemos esos cruces de información entre fuentes para poder, digamos, detectar irregularidades que se están presentando en la práctica. Esto al final es un beneficio completo para las empresas y para la economía en general. Y entonces nos da una herramienta de generación de estadísticas más eficientes. También nosotros como Banco Central somos demandantes de información de muchas empresas. No sé si algunas de las que están acá hoy en esta sesión, en alguna ocasión les hemos tocado la puerta para hacerles una encuesta o hacerles consultas, y les hemos demandado tiempo para generar estadísticas, y comprobantes electrónicos nos permiten un insumo que más bien, digamos que reduce esa carga de información que podamos generarle nosotros a ustedes como empresas. Para Muchas complementarlo, gracias. Sí, adelante. perdón, sí. Sí, para Perdón, comentar, Juan perdón. Carlos. Gracias. Sí, no se preocupe. Para complementar lo que decía Brian y lo que comentó Grete de la trazabilidad, pues también con el código CABIS vamos a fortalecer las actividades de control tributario, es decir, vamos a controlar qué compras se están aplicando para el cálculo de créditos. Tal vez no es el caso de las farmacias o los farmacéuticos, pero también vamos a controlar si la actividad económica que tiene registrado un contribuyente corresponde con las actividades que está efectivamente facturando. Vamos a poder controlar quién está aplicando uso de beneficios fiscales como exoneraciones. Vamos a poder construir un perfil de los contribuyentes para todas estas actividades de control que les mencionaba. Y también estamos pensando, esto nos va a servir de base porque al final del día lo que estamos promoviendo es una estandarización de los bienes y servicios que se comercializan. Lo que estamos buscando al final es sentar las bases para el desarrollo de herramientas que faciliten el cumplimiento voluntario. Estamos pensando en una siguiente etapa en desarrollar una herramienta que permita el prellenado de declaraciones de IVA y de renta. Eso sería posible teniendo esta codificación. Y todo esto redunda en una disminución de la evasión y al final de cuentas un aumento de la recaudación. Muchísimas gracias.
Bueno, se ha extendido bastante el tiempo y tenemos todavía bastantes preguntas. Vamos a hacer 5 minutos más. Nada más quería indicar que algunas de las preguntas que se hacen ya fueron tocadas durante la exposición y también durante las respuestas a las preguntas, y que el video de esta capacitación va a estar disponible en el canal de YouTube del COLFAR a partir de este viernes, así que pueden darle un vistazo para aclarar las dudas. En el caso también de consultas específicas sobre algunos productos que no se puedan responder por esta vía, pueden hacerlo en el chat. Ambas instituciones anotaron sus contactos para que pregunten por productos específicos, situaciones específicas que quieran resolver. Entonces vamos a hacer 5 minutos más de preguntas. Algunas son con respecto a la introducción de los códigos. Dice, ¿cómo sería la introducción de cada uno de los códigos en los sistemas propios de cada farmacia? Eso hay que hacerlo uno por uno con cada medicamento. Otra persona pregunta que si el Excel se puede ligar al programa de punto de venta. Hay que realizarlo uno por uno a cada medicamento y el Excel se puede vincular. Eso tendrían que trabajarlo con la empresa que les ofrece el programa de facturación electrónica. Gracias. Dice, he descargado el archivo de Excel y veo se están realizando cambios, se eliminan, cambian, reciclan códigos CABIS. Esto seguirá presentándose después de empezar a ser obligatorio el CABIS, y cómo nos daremos cuenta de estos cambios. Como les decía antes, estamos en la etapa de implementación, ¿verdad? Entonces se hace obligatorio a partir del 1 de diciembre. Hemos estado realizando algunas modificaciones que, si ven en ese historial de cambios, dada la magnitud del catálogo, que son alrededor de 20,000 productos, no han sido tantos. La idea es que de aquí a que sea la publicación y sea obligatorio el uso, se reduzca drásticamente la cantidad de cambios que se puedan estar realizando. Pero periódicamente se publican los cambios con fecha de actualización, con fecha de cambio en ese vínculo que les daba. Sí, gracias. Se habló de que no se va a tener obligación de tener el código CABIS correcto por las primeras etapas del sistema, y que lo que no se debe hacer es tener los espacios, digamos, vacíos. Pero ¿se tiene ya claro cuáles serían las sanciones a razón de incumplir con alguna de estas cosas cuando ya se apliquen las sanciones? Lo que pasa es que no existe una sanción específica para el código CABIS, que las sanciones son temas de reserva de ley, o sea, tienen que estar ya contempladas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, lo que estamos comentando es que el comprobante electrónico en sí es, al ser un campo obligatorio, el código CABIS, si no se incluye, el comprobante no va a ser aceptado por el validador o por el Ministerio de Hacienda. Si el comprobante no es validado, es un comprobante no emitido, y eso los lleva a incurrir en la sanción de no emisión de comprobantes en el momento de compraventa. Es la sanción que existe desde, creo que 1999. Si el código es erróneo, estamos en otra sanción, es en el suministro de información incorrecta, imprecisa. Entonces, lo que comentaba el compañero Juan Carlos es que estamos en una fase de implementación y que nos estamos todos adaptando en este proceso, y que a partir del 1 de octubre la verificación que vamos a iniciar es que estén utilizando un código que exista en el catálogo CABIS. No sé, si alguien está vendiendo un medicamento y le pone un código de una blusa, pues estamos ante una diferencia abismal. Pero si le puso un medicamento que termina un dígito y era otro, no es una diferencia significativa y tampoco va a tener diferencia en tarifa. Todas esas cosas son las que se tendrían que ver posteriormente en un control, que, como decía Juan Carlos, inicialmente tendríamos que iniciar en esta fase de acompañamiento, de explicar cuál sería el código correcto y demás. Pero es un poco
Me gustaría dejar claro que no existe una sanción por no usar CABIS. Existe sanción por no emitir un comprobante o por no incorporar información correcta dentro del comprobante. Muchísimas gracias. Y ya una última pregunta. Más bien, muchísimas gracias por el interés en la charla y el tiempo de los expositores. También gracias a ellos. En una farmacia hay gran variedad de productos, entre ellos los productos naturales, los cuales algunos vienen con el precio al 2% y otros al 13%. ¿Cómo se basan en ello, ya que la lista ubica todos los productos naturales al 13%, diferenciando únicamente por la forma cápsulas, polvos, líquidos? Y en ese mismo sentido, si quien me vende el producto lo codifica de una manera incorrecta, ¿debo seguir utilizando el mismo código de quien me vende o yo puedo modificarlo? La idea es que clasifiquemos bien. Si identificamos en esa cadena de producción, digamos, que mi proveedor está clasificando incorrectamente el producto, lo ideal sería poder comunicarnos para que en las próximas facturaciones ese código venga correcto y solo en una única corrección ya aplique para el futuro. En el caso de los medicamentos, los que están exonerados o los que están con la tarifa del 2%, perdón, son los que están registrados ante el Ministerio de Salud como medicamentos. Hay algunos medicamentos naturales, digamos, o productos que el principio activo es un componente natural que están registrados ante el Ministerio de Salud como medicamento. En esos casos, entonces, estaríamos aplicando la clasificación correspondiente y la tarifa al 2%. En el resto de productos que no están, que son medicamentos, pero no están registrados como tal ante el Ministerio de Salud, el CABIS contempla en una categoría independiente, como vimos antes, los medicamentos de origen natural. Y como decía la pregunta, específicamente realiza aperturas, son como 4 categorías en donde me dice si son cápsulas, si es en polvo, si es líquido, y ahí, digamos, clasificaríamos a todos estos. Sí, gracias. A los expositores, bueno, es que se están leyendo las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pero en el chat nos están haciendo un comentario sobre la situación de las preparaciones magistrales. Aquí, por ejemplo, dicen, está el Ministerio de Hacienda revisando el IVA de las preparaciones magistrales para pasarlo al 2%, como todos los otros medicamentos. Las preparaciones magistrales son medicamentos. Muchas veces responden a la necesidad específica de un paciente en donde los medicamentos comerciales no pueden responder a esa necesidad. ¿Cómo es posible que se discrimine doblemente a estos pacientes? 1, porque no consiguen el medicamento de forma comercial y 2, teniendo que pagar el 13 en lugar del 2. ¿Qué nos pueden comentar o responder al respecto? Bueno, he intentado compartirles la resolución que está vigente sobre medicamentos. La resolución, si gustan, luego se las paso por correo electrónico, porque no, aquí busco en el chat y no logro adjuntar documentos. Es la DGH-DGA 033-2019. En el artículo primero dice que se considera la aplicación del tarifa del 2% es para aquellos medicamentos que diga el Ministerio de Salud. No es que nosotros estamos discriminando, porque, y esto que no se me malinterprete, porque ya en otro auditorio le dije, nosotros, Ministerio de Hacienda, no somos competentes para decir si algo es un medicamento o no. Nosotros somos aplicadores de impuestos y aplicamos lo que diga la ley, reglamento y sus resoluciones. El artículo 1, donde dice medicamentos sujetos a la tarifa del 2%, se dice que la lista de medicamentos se encuentra disponible en el sitio del Ministerio de Salud. Lo que esté ahí, lo que diga el Ministerio de Salud que es medicamento, es lo que estamos aplicando la tarifa del 2%. Si hay algo que haya que preguntar al Ministerio de Salud, si hay algo que haya que hacer, pero es que ese artículo es lo que estamos aplicando. Su consejo, Gretel, si se quisiera que se reconsidere esto para poder encontrar esa clasificación de esas preparaciones como medicamentos, ¿a dónde recomienda usted acudir?
Sería hacer un planteamiento de una consulta formal a la Dirección General de Tributación. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, se ha extendido el tiempo. Recuerden que en el chat aparecen los correos de consulta y en la página del Banco Central también aparecen los puntos de consulta. Si quedara alguna duda más específica y tuvieran interés en contactarlos, y si en algún momento pues se requiere alguna aclaración por parte del colegio, con todo gusto trataremos de interceder en esto. Muchísimas gracias por su atención. De nuevo recuerden que esta charla estará en el canal YouTube del Colfar a partir del viernes y muy buenas noches. Muchas gracias a los expositores y a los participantes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches.